nuestra audiencia. El día de hoy vamos a presentarles un video con 4 testimonios. Esos testimonios hablan acerca de los milagros que Jesús hizo en la vida de cada una de estas personas. Esperamos que esto sea de bendición para su vida. En la Escritura nosotros encontramos, en la Biblia, hallamos que Jesús hizo muchísimas señales con sus discípulos, pero que no están registrados en ese santo libro. De manera que las señales siguen vigentes todavía, los milagros están presentes todo el día. Solamente tienes que creer que Jesús, el Cristo, es tu Salvador. A continuación vamos a ver un testimonio de sanidad y de poder de nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de nuestro hermano Isaí Oshté, que fue sanado del cáncer, y nos va a decir un poco de cómo fue la situación que vivió él y cómo fue sanado por el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Isaí Oshté y en esta hora quiero compartirles mi testimonio. El 25 de noviembre del 2022 me diagnostican con cáncer testicular. Estuve internado en el hospital y cuando me dieron ese diagnóstico, el oncólogo se acercó a un servidor para hablarme de la gravedad y el peligro del tumor que tenía. El tumor cubría toda la parte del estómago y en esos momentos, en ese proceso de salud, cuando se dirigen hacia mí, me dicen que se tenían que hacer el tratamiento de las quimioterapias. Cuando eso acontece, en medio del hospital, un servidor pudo experimentar la paz de Dios cuando me decían la condición en la que me encontraba, y los doctores, como muchas veces suelen ser, al dar un diagnóstico de cáncer u otra enfermedad con un grado de dificultad alta, pues ellos no querían aplicar los tratamientos que correspondían, pues pensaban que un servidor no iba a aguantar, o que un servidor no iba a poder a pasar esos tratamientos. Y la situación se veía complicada, se veía difícil, pero en medio de todo ello pudimos ver la mano de Dios y aferrarnos a confiar en el Señor, porque estábamos seguros que siempre Él tiene una respuesta en medio de lo que estamos pasando. Me aplicaron entre 15 a 18 quimioterapias. En ese tiempo se me cayó el cabello, tuve la pérdida del cabello, la pérdida de peso, físicamente adelgacé bastante, perdí el apetito, las reacciones a las quimioterapias, mi cuerpo lo resentía mucho. Fue un tiempo complicado físicamente, de mucha preocupación, tanto familiar como de las personas que estaban a mi alrededor. Y todo ese tiempo, aproximadamente 4 meses que pasamos en los tratamientos, pasamos en los chequeos médicos, en las pruebas que nos hacían para saber cómo íbamos. Y yo me acuerdo que pues se levantó el pueblo de Dios orando, pastores, amigos, iglesia, y a través de todas esas oraciones
Dios estaba actuando, estaba obrando cada vez que nosotros teníamos que ir a que viéramos cómo estábamos. Habían buenas respuestas, había buenas noticias, y Dios obró en ese tiempo que me permitió. El tumor desapareció, y pudimos ver la mano de Dios en medio de esta situación de salud. Hoy en día, pues estamos sanos para la gloria y honra del Señor. Hola a todos, sean bienvenidos. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora tenemos otro testimonio para gloria y honra de nuestro Dios. En este momento tenemos a una joven, su nombre es Aremi, y nos va a compartir su testimonio. Y vamos a iniciar con las preguntas. La primera es, ¿cómo es o cómo fue tu vida sin Cristo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo nací en un hogar donde Cristo ya había llegado. Mi mamá y mi hermana ya eran cristianas, pero yo no había conocido, no había aceptado realmente a Cristo. Aunque crecí con las enseñanzas bíblicas, mi corazón era muy incrédulo. Yo no creía en Cristo, no creía en Dios. Algo igual que recuerdo mucho es que a pesar de tener muchas cosas o en otras áreas de la vida, había un vacío en mí, había un vacío en mi interior, y nada lo podía llenar. La vida sin Cristo parece ser que todo está bien, que somos felices, pero es un corazón vacío, un corazón que no haya paz, que no haya consuelo. Quizás la situación por la que tú estás atravesando sea una situación de enfermedad, económicamente hablando, una necesidad, no lo sé, pero sea cual sea la condición, así como en la vida de Aremi, nos da a entender que todos necesitamos a Cristo, porque somos pecadores, pero cuando aceptamos a Cristo todo cambia, que es lo que vamos a escuchar, cómo Cristo transformó su vida. Bueno, que yo ya había crecido con las enseñanzas, nunca había comprendido realmente el plan de salvación y el amor tan grande que Dios tenía por nosotros. Fue en la pandemia y fue poco a poco como Dios fue tocando mi corazón y fue transformando, fue llegando a mi corazón hasta lo más profundo, que realmente lo acepté en mi corazón. Y fue a través de una necesidad también en ese momento que estaba viviendo, una situación que me hizo voltear la mirada y preguntarme dónde estaba Dios, si Dios realmente existía. Entonces fue esa situación, fue en ese momento, fue en mi casa cuando realmente acepté a Cristo en mi corazón. Cuando Cristo entonces viene, te das cuenta de que necesitas de Él, ¿no? Y es el único que puede llenar tu corazón. Ahora ya no camino sola, camino con Cristo, camino con Dios. Ahora, en medio de todas las situaciones, buenas y malas, aflicciones, problemas, Dios está presente. Ahora hay una paz en mi corazón, algo que supera el entendimiento, las capacidades de mi mente. Y experimentar ese amor y vivir en ese amor y en esa gracia de Dios es la principal diferencia. Así es. Y podemos resumir lo que nos acabas de contar en 3 puntos. ¿Cómo era tu vida sin Cristo? Un corazón vacío, no se llenaba con nada. ¿Qué hizo Cristo? Traerte entonces, ahora sí, la salvación. En este momento queremos decirte algo, que si tú estás viendo esto
es porque no importa la condición en la que estés, quizás no tengas un pasado oscuro, pienses que las cosas están yendo bien en tu vida, pero también tienes necesidad de Jesucristo, que dice la Biblia que todos fuimos pecadores antes de conocer a Jesucristo. Pero cuando tú le aceptas, todo cambia, la manera de relacionarte con los demás, la manera de tratar a los demás, todo cambia. Y eso es lo que queremos llegar en este momento. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, esta es la oportunidad. Cristo está tocando la puerta a tu corazón. Si este mensaje te llegó, no hagas oídos sordos. Dile al Señor a través de esta oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Te pido que perdones todos mis pecados, escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entregarme completamente a ti. Haz el cambio que necesito en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno. Hola, David. Un gusto estar aquí contigo. El propósito de esta visita pues es para que nos compartas un poco de la experiencia que tuviste con tu papá antes de que se convirtiera en creyente, cómo era su vida antes, cómo fue su vida durante el proceso y cómo vistes tú el cambio cuando tu papá ya estaba en los caminos del Señor. Bueno, pues antes de nada, gracias por la visita. Pues el proceso de mi papá fue algo extraño, porque él era una persona no creyente en ningún punto, porque siempre que venía una de mis tías, tía Neifi, por cierto que es tu suegra, porque no lo sabían, pues le venía a dar la palabra de Dios, y él siempre fue así como que siempre repelía esas visitas, esas pláticas, como que ahora sí que hablando en forma cristiana, como que el demonio no permitía que la palabra de Dios llegara hacia él, ¿no? Entonces, pues así fue durante varias ocasiones, ya hasta que pues una vez le pidió a mi tía que traera a los hermanos para que él recibiera el Espíritu Santo, ¿no? Pero antes de ese proceso mi papá fue una persona muy mal hablada, extremadamente mal hablada, machista, era muy mujeriego, él siempre las cosas eran solo para él y solo para él, o sea, no era compartido ni con nosotros. Después de que recibió a Cristo en su corazón, pues a nosotros como familia sí nos dio un poco de trabajo creerle, ¿no? Porque tú sabes que después de tantos años de tanta cosa, pues era así, ay, no lo creo. Y pues también era como que el pensamiento de mucha gente, ¿no? O sea, como don Eladio Borges, siendo uno creyente en el cristianismo, era muy machista, mujeriego, súper mal hablado y tantas otras cosas. O sea, ¿cómo se iba a convertir? Entonces, pero pues el proceso fue pues hasta cierto punto muy rápido para él. Él sí le tuvo temor a Dios en todo momento, porque cuando él quería, a veces como que sí decía él, el demonio se quiere apoderar de mí otra vez, y quería insultar, desde unas palabras decía, Dios, perdóname, ayúdame, siempre clamaba, ¿no? Y nosotros así como que exagerado, ¿no? Así como que, y llegó un momento en que pues sí, él oraba antes de sus alimentos, ya no era mal hablado, ya era una persona correcta, inclusive en un momento en el cual aún vivía mi mamá, yo me acuerdo que estábamos nosotros tres en la cocina y él estaba hablando de la palabra de Dios, que le decía a mi mamá que se convierta, que crea que ella cambió, y mi mamá son de esas personas igual así, como que, ay, no te creo, tú no, nada más lo estás diciendo de dientes para afuera.
Y mi papá jamás era de pedir perdón ni disculpas. Y en ese día yo me acuerdo que se hincó frente de mi mamá y le dijo, me acuerdo que le dijo, Nelly María, perdóname por todo lo que te he hecho, le dice, y mi mamá así como que en ese momento la vi su expresión así de que en ese momento se dio cuenta de que sí en realidad mi papá cambió, porque pues él nunca era de pedir disculpas, menos perdón, y de rodillas pues menos, ¿no? Humillarse. Ajá, era humillarse. Y me pidió perdón a mi hija, así en algún momento. Pues yo le dije, no, papá, pues al contrario, o sea, no tienes por qué decir eso. Pues yo soy tu hija, al contrario, debe ser al revés, le digo, pero pues te agradezco mucho, le dije en ese momento. Y ya después me quité y ellos se sentaron a hablar, ¿no? Ya no escuché. Pero eso sí fue, digamos que para mí como hija de un cristiano, pues sí es decir, sí, mi papá ya cambió. Eso es una forma de que, ¿cómo explicarlo? Como que yo le diga, demuestra. Exactamente. Demuestra y familia, pido perdón. Ajá. Ustedes esperaban esa prueba, ¿no? Ese momento en sí. el cual pase algo relevante que les pueda convencer. Sí. Creo que Dios preparó el momento para que llegara esa parte en la vida de él y que les tuviera que pedir perdón a ti y a tu mamá por todo lo que había pasado, ¿no? Sí, y bueno, pues eso fue uno de los momentos, digamos que clave para ya ahora sí creer en mi papá. Buenas noches, hermanos, hermanas en el Señor. Vamos a tener una plática con la hermana Verónica Chacón Pech, quien es miembro del Templo Monte de los Olivos, de las Asambleas de Dios, templo ubicado en la calle 106, número 741H, de la colonia Nueva Zambulá. Ella nos va a presentar un testimonio, un milagro que Dios hizo en su vida. Ella tenía los pies planos, pero antes permítame decirle también que además de los 30 años que lleva de haberse convertido y de confesar que de haber sido católica y ahora evangélica por Jesucristo, ha disfrutado de esas maravillas que solamente Dios puede hacer. Amén, en Cristo Jesús. Así que vamos a comenzar. Hermana Verónica, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle, hermana, antes que el Señor Jesucristo obrara en su vida, ¿qué molestias le causaba el tener los pies planos? Me daba mucho dolor. No podía caminar. De hecho, hasta mis zapatos siempre se iban de lado porque no podía caminar bien. Me daba mucha molestia. ¿Llegó a causarle este problema alguna molestia para con su familia? Sí, yo creo que sí, porque podría decir que era muy fastidiosa, porque en cada momento que yo veía a alguien a mi lado, siempre le decía, sobre mi pie, porque pues la verdad es que me dolía bastante, pero tal vez ellos no lo entendían de esa manera, pero sí para mí, que yo era lo que pasaba por ello, entonces sí, es bastante molesto. ¿Usted le pedía al Señor que recibiera esta sanidad? ¿Llegó a pedirle al Señor? En algún momento yo le pedí a Él, pero que me quitase el dolor. Que era tanto el dolor que me daba que yo le pedía al Señor que me quitase ese dolor. Nunca le pedí que me concediese la curva de mi pie. Mi mayor deseo era pedir, pero por mi hijo, porque también él tiene ese problema. Entonces yo me enfocaba en él, que el Señor, creyendo que el Señor tenía poder para darle esa curva a su pie y no pasé por lo mismo. Entonces yo siempre pedía por él. Por mí, alguna vez yo le decía, Señor, me conformaba con que me quitase el dolor que me ocasionaba, porque no podía caminar mucho y enseguida empieza a molestar mis pies. Entonces usted no buscaba lo suyo propio, sino que pedía por su hijo. Eso nos hace ver que se cumple la Escritura cuando dice
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No es solamente los bienes económicos, sino también en salud y en cualquier situación. Qué hermoso es ese testimonio que nos está dando. Bueno, y después de todo esto, ¿cómo usted, hermana, se da cuenta de que su pie ya tiene curva, ha sido transformado? ¿Lo sintió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se emocionó? ¿Se alegró? ¿Le dio gracias a Dios? Y la verdad es que no me di cuenta de ello. Yo solamente me enfocaba en mi hijo y le pedía al Señor por ello. Acudía yo a las oraciones, alguna actividad que se realizaba, si llegaba algún predicador, porque se invitaba a pasar para que se ore por ellos. Yo me enfocaba en ello. Pero, sin embargo, una noche estaba cortándome las uñas de los pies y me puse a observar mi pie. Y grande fue mi sorpresa, que veo que mi pie había cambiado. De ser pies planos, que es herencia por parte de mi padre, veo mi pie de una manera diferente. Y hasta en Basile le dije a mi esposo, mira, le digo, ya tiene curva mi pie. Porque siempre me vacilaba por tener los pies planos. Pero esa noche yo se lo dije, mira, tiene curva mi pie. Hasta él se asombró cuando lo vio. Y yo solamente le decía al Señor, gracias. Gracias porque yo no me esperaba esto. Era algo que estaba fuera de mi alcance, porque aún con la edad que ya tenía, no era como para que me tratasen, para que tenga algún poquito de curva en mi pie. Pero lo que no hizo un médico, el Señor lo hizo en mí. El profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas son las obras que el Señor hace. Donde la mano, la fuerza del hombre ya no alcanza a llegar, ahí se aparece el poder y la mano poderosa de Dios. Qué hermoso es ese testimonio que nos está dando, hermana. Pero fíjese que Dios sigue haciendo milagros, porque hay gente que también no cree en los milagros. Siempre sigue obrando. Sigue obrando porque Él es un Dios vivo. Es un Dios que si uno se acerca con un corazón sincero y humillado, Él obra aún en estos tiempos. Si cuando Él estuvo en este mundo hacía tantos milagros, hacía tantas sanidades, su palabra nos enseña que Él es el mismo de ayer y por los siglos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, dice su palabra. Bueno, mi estimada hermana, para terminar esta conversación, quisiera decirle que allá hay un público que le está viendo, un público virtual que no solamente es de Yucatán, sino que en todo el mundo. ¿Qué le aconsejaría a esta gente que ve este testimonio suyo? Pues que si están pasando por alguna enfermedad, si están pasando por momentos difíciles, es hora que se acerquen al Señor. Es hora que lo busquen con todo su corazón.